Ya estamos aquí de entrada con Marta Olivia López. Marta Olivia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un gusto coincidir nuevamente en este lunes. Saludo a todos los seguidores, moderadores y demás, y en especial también a Jorge Meléndez. Muy buenas tardes. Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, buenas tardes. Hola, Julio, Marta Olivia. Buenas tardes, en espera de nuestro querido Salvador Frausto. Saludos a la audiencia. Sí, gracias. Realmente pedí que nos dieran unos 3 minutitos, 4 minutitos extra, porque pensé que nos íbamos a colgar un poco por el ritmo que llevábamos en las entrevistas anteriores, pero afortunadamente ya estamos a las 2 con 2 minutos, ya estamos puestos. Así es que esperamos a las 2:05 debe estar más o menos Salvador Frausto integrado con nosotros. Eh, Vamos a empezar con los temas más relevantes de este día, me parece a mí. Marta Olivia, un tema antes de que se nos vaya el tiempo, pero un tema que me parece a mí que es muy preocupante, es el relacionado, ya lo hablábamos hace poquito, el relacionado con lo sucedido en Perote, Veracruz, en Totalco, en esta área de Cuenca Libres Oriental, que es una zona que implica parte de Puebla y parte eh, de, perdón, y que entonces hay parte de Puebla y parte de Veracruz, y que ahí sucedió un acto de represión contra manifestantes en defensa del agua y contra las granjas Carroll. ¿Qué opinas, Marta Olivia? Me parece que lo que está haciendo ahora el gobierno de Veracruz es un hecho desaparecer, ahora sí que después de estos hechos, desaparecer la Corporación Fuerza Civil. Se me hace que es un golpe mediático, es un golpe mediático, y esto me hace recordar en el caso de 2011, Julio, cuando en Tamaulipas, por los hechos de violencia, desaparecieron las policías municipales. Y me parece que si hay un proyecto de largo alcance, se tomó la determinación bajo un sustento y un argumento y no por una situación que es bastante grave, hay que decirlo, pero que si hay un argumento hacia eso, pues puede ser benéfica para la población y para la seguridad. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, desde hace 13 años que no hay policías municipales y eso ha concentrado el poder en la Secretaría de Seguridad Pública y bueno, llega al grado de que no hay policías para apartar borrachos, para problemas vecinales, familiares, violencia intrafamiliar, porque simple y sencillamente está bastante acotado todo esto. Entonces, me parece que ese sería un punto a destacar. Sí, desaparecer la fuerza civil, ¿por cuánto tiempo? Bien, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema relacionado con lo sucedido en Veracruz y la respuesta del gobernador Cuitláhuac García? Dice que desaparecer la fuerza civil porque simplemente la cambia de adscripción y que van a investigar el caso de Granjas Carol, sumamente denunciado, sumamente criticado, y ahora cuando ya se va a Cuitláhuac, pues se pone en esta situación. ¿Qué opinas, Jorge? Pues yo opino diferente que mi querida Marta Olivia. Creo que es una más de las ineptitudes de este señor Cuitláhuac García, que desde el principio ha hecho un gobierno desastroso. La señora Rocío Nale, a pesar de todos los ataques que tuvo, ganó ampliamente, pero no debido al buen gobierno de Cuitláhuac García, sino en contra de ese señor. Es decir, este señor no sabe lo que hace, parece que fue un buen académico, salió de ahí, salió en aquellos primeros nombramientos de Morena como candidato a la gubernatura, pero yo veo y he leído y he tenido datos de compañeros de Veracruz que su gobierno es verdaderamente desastroso. No solamente en el caso de periodistas que han agredido y han muerto allá en Veracruz, sino de muchas otras cuestiones que pasan en el puerto y en los alrededores, en donde Cuitláhuac García
pues es una nulidad. Yo creo que lo mejor que tiene que hacer este señor es regresarse a la academia, a ver si puede hacer algunas cosas ahí y ya dejarle el campo libre a Rocío Nale para que ella empiece a hacer los cambios, las modificaciones y la precisión en acciones junto con el gobierno federal, pero este señor no da para más. A mí me parece que esto de las granjas Carol y muchas otras cosas más que ni siquiera a veces sabemos. En esto, tú que estuviste en San Luis Potosí, seguramente recordarás que en las cuestiones que pasaban allá, pues a veces se reflejaban acá en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pero muchas otras permanecían pues sin saberse porque no había la información requerida. Entonces, yo creo que es un desacierto de este sujeto, que qué bueno que mejor se vaya a buscar chamba en otro lado y deje ya que Rocío Nale se encargue de hacer los cambios en ese estado. Bien, Jorge, gracias. Está por aquí ya Salvador Frausto. Salvador, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Aquí andamos listos para arrancar la semana. Un gusto saludarlos también a Marta y a Jorge. Igual, Salvador, estamos platicando acerca de lo sucedido en Perote, en Totalco específicamente, la represión a manifestantes y pobladores contra Granjas Carol, contra Iberdrola, Audi, contra todas las empresas que están sustrayendo de una manera abusiva el agua y que condenan a malas cosechas, a carencia de líquido a la gran mayoría de la gente, la represión que hubo policíaca y la postura del gobernador Cuitláhuac García, según él desapareciendo la fuerza civil, el grupo policíaco, aunque es solamente adscribirlo a otro tipo de mando. En fin, tus opiniones sobre este tema, Salvador, por favor. Sí, bueno, pues vimos estos episodios lamentables donde pierden la vida defensores del medio ambiente, otros más que estaban en unas manifestaciones y un gobierno pues que se ha caracterizado por la represión, la mano dura. A mí me sorprendieron mucho los resultados electorales en el caso de Veracruz, porque me parece que justo el gobierno de Cuitláhuac García ha sido uno de los peores gobiernos estatales que se ha tenido en los últimos tiempos. Claro que es lamentable lo que han tenido que padecer nuestros compatriotas de Veracruz, es decir, han tenido una serie de gobernadores terribles. Creo que les ha tocado muy mala suerte y ahora pues esperemos que Rocío Nale recupere el camino, porque estas figuras de seguridad pública que vienen desde los tiempos de los priistas, se me fue el nombre de Duarte, ¿cómo se me puede ir? Javidú Duarte, que siempre buscaba tener y su esposa en Inglaterra, prosperidad, merece abundancia. Exacto. Merezco abundancia. Merecía abundancia él y su esposa. Pues terrible, estos cuerpos policíacos pues, les quitan el nombre, pero ¿cómo van a quedar? Me parece que habrá que poner mucha atención con lo que pasa en las secretarías estatales de seguridad. Está ese caso y está el caso de Guerrero, está el caso de Michoacán, que han tenido unos manejos muy erráticos desde los secretarios de seguridad frente a las protestas, frente a las acciones que deben tomar los cuerpos policíacos. Y bueno, pues estamos ante esta situación y me parece que ya los veracruzanos deben estar contando el tiempo en el que se vaya este gobierno de triste recuerdo, Julio. Bien, gracias. Gracias, Salvador Frausto. Marta Olivia, otro de los temas, digo, no sé si lo de Veracruz y todo esto queda suficientemente
comentado o hay algo que quieras agregar, Marta Olivia? Sí, solo coincido con lo que dicen Julio y lo que dice Salvador, y es que cuando vemos estas cifras y esta represión por parte del gobierno de Veracruz, me parece que el gobierno de Cuitlahua García no va enfilado o no pareciera un gobierno de la cuarta T, pues sobre todo con estas represiones a gente que defiende, colectivos que defienden el agua y el territorio. Entonces, pareciera que fuera un gobierno más del PRI o del PAN, y que no es de la cuarta T. Creo que eso es lo que en algún momento dado nos brinca en ese sentido de que no han sido atendidos los ciudadanos, los colectivos y los campesinos como se debiera. Solamente para cerrar. Marta Olivia, otro tema que acabamos de tocar en una entrevista que le acabo de hacer a Gerardo Fernández Noroña, donde se queja de lo que ya ha dicho en sus propias cuentas de redes sociales, de que considera que hay un atropello y un trato desigual en la asignación de la coordinación de los senadores o un cargo en el gabinete, que serían los compromisos derivados de la contienda interna de Morena y sus aliados. Él dice que hay un trato desigual, que es un atropello, pero que de cualquier manera él va a seguir adelante, que va a seguir trabajando, que no habrá ninguna ruptura ni nada por el estilo. Pero también nos dice que sí va a buscar ser candidato presidencial en 2030, que va a iniciar pronto una gira nacional y que incluso, porque así se lo pregunté, le dije, oye, pues finalmente te ayuda el que no te den una coordinación de los senadores o algo así, porque pues te deja una libertad para recorrer el país y además pues hasta para victimizarte, o sea, porque eres víctima de ese atropello. ¿Qué opinas, Marta Olivia, le comenté que evidentemente Marcelo Ebrard ya dijo desde antes que su objetivo es el 2030. Eso lo dijo cuando estaba todavía en esta contienda interna contra Claudia Sheinbaum. En fin, ¿qué opinas de esa postura de Fernández Noroña de asumirse ya como un aspirante para 2030 e iniciar una gira como senador, pero dice, pues en las mejores condiciones? Marta Olivia. Sí, a mí me parece que a Gerardo Fernández Noroña, que es uno de los políticos y aspirantes a la presidencia de la pasada elección, aspirantes por parte de Morena y aliados, fue uno de los personajes que no gastó. Al revés, sus seguidores le aportaban muchísimos recursos ahí de todas partes. Me parece que fue el candidato más ciudadano, el más cercano, con gente poca o mucha, dependiendo en cualquier ciudad, pero ese capital que él hizo, capital político, fue lo que hizo que lo llevaran o que lo acercaran como parte de las coordinaciones durante la campaña. Desde antes, yo platicaba con algunas personas del Partido del Trabajo en diferentes momentos y me decían, va a ser muy difícil que le cumplan a Gerardo Fernández Noroña, va a ser muy difícil. Ahorita lo están atrayendo pues como un poquito para calmarlo, un poquito decirle, pero es importante que así como le cumplieron a Marcelo Ebrard, lo ha dicho la virtual presidenta electa, los compromisos se cumplen. Entonces, habría que ver a qué acordaron con Gerardo Fernández Noroña. Él tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales de manera orgánica, en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter y demás. Y yo creo que sería para mí es esperado que no le dé ninguna coordinación. Ahora, aquí lo importante sería si eso fue lo que le dijeron, nada más te vamos a traer a la campaña y después nos olvidamos de ti. Y hay que ver otra cosa, Gerardo Fernández está en el Partido del Trabajo, a pesar de que el Partido del Trabajo fue el más leal desde la elección del 2012, cuando ya el PRD ya había hecho a un lado a Andrés Manuel López Obrador, fue el único partido que financió y apoyó las giras proselitistas y las giras de el ahora presidente López Obrador, y me parece que ha sido el partido más desdeñado, más marginado, a pesar de que ha sido, y me parece que es la única opción real de izquierda, porque ellos siguen pensando en la misma forma, sin llegar al grado, o sea, tienen a Alberto Anaya que ya ahí se ha eternizado, ¿no? Pero en los mandos y en las coordinaciones y todo eso, es una relación muy horizontal que se hace en los estados y en la coordinación nacional, y dado
y fue el partido que apoyó a López Obrador y no firmó el pacto por México, en el caso con Peña Nieto y todos los partidos PRD, PAN, PRI y demás, ¿no? Y sin embargo es un partido que no se le ha dado el lugar. Es decir, no me extraña en absoluto que marginación que le están haciendo ahora a Fernández Noroña. Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, la verdad es que yo diría que yo vi a Fernández Noroña casi como el único de los precandidatos presidenciales de Morena y sus aliados que estuvo en etapas difíciles con Claudia Sheinbaum, cuando Adán Augusto le regateaba hasta la presencia física, cuando Marcelo Ebrard le mantenía una acusación incluso de delincuencia electoral, y cuando y cuando Ricardo Monreal pues mantenía un regateo que terminó en negociar la candidatura para su hija en la alcaldía Cuauhtémoc y otros hechos, y yo veía a Fernández Noroña aplaudiéndolo en los actos, presente, solidario, y sin embargo pues parece que eso no funciona mucho en estos acuerdos. ¿Cómo vas viendo esta circunstancia de Noroña desde ahora destapándose como candidato presidencial 2030 y los manejos internos en el pago de estos compromisos, Jorge? Yo creo que Gerardo Fernández Noroña es un activo importantísimo para López Obrador desde antes para Cuauhtémoc Cárdenas, y es un polemista de grandes dotes. Él polemiza con quien sea, con Germán Martínez, con el que le pongan enfrente, y lo hace muy bien. Yo creo que además ha sido un militante desde el PRD hasta adelante, muy significativo, que ha enfrentado incluso a los presidentes de la República, a veces de manera curiosa, tirándose a los pies de uno y haciendo cosas en otro y demás, pero siempre vertical. Creo que además hay que recordar, porque yo estuve con él en varias de esas reuniones, fue un hombre muy cercano a la Chata Campa, a quien la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dice que respeta y quiere mucho. Hija de Valentín Campa, el gran luchador obrero. Campa, claro, la Chata Campa, hija de Valentín Campa Salazar, ¿no? Y esposa en un tiempo de Raúl Álvarez Garín, ¿no? De los luchadores de izquierda de toda la vida. Entonces, yo creo que, en efecto, los compromisos deben de cumplirse. Y yo no veo la estatura, con todo respeto, de este señor Adán Augusto López, aunque sea paisano del señor presidente de la República, para coordinar el Senado. Creo que lo podría hacer Gerardo, pero me parece que no le van a dar a gran cosa. A él siempre lo han tenido dispuesto a enfrentarse al PAN, al PRI y a todo el que sea. Y en efecto ha estado en el PT, pero, y aquí creo que ahora vamos a discrepar, discrepo de mi queridísima Marta Olivia, porque el PT me parece un partido muy manejado por una sola persona, y allá lo dijo Alberto Anaya, y muy arcaico. Ellos dicen que tienen una relación estrechísima con el señor que está en Corea del Norte, que viene de una dinastía de dictadores y que están por esas vías y demás, lo cual me parece una locura, pero ahí siguen en eso, y el señor Anaya sigue manejando ese partido a su arbitrio. Pero regresando a Fernández Noroña, yo creo que deberían de reflexionar quienes van a ser los que hagan las designaciones, aparte de la señora Claudia Sheinbaum,
porque de verdad es un activo muy importante. Podemos discrepar y podemos estar en contra de Gerardo. Yo estuve en 2 discusiones con él y discrepamos, todo eso, pero amistosamente. No discrepamos ni estridentemente ni a fondo. Es un hombre de verdad muy importante y si no le cumplen, pues yo diría, será un grave error. Sí. Porque la gente ve cuando alguien cumple sus promesas o cuando las deja de cumplir. Y hasta aquí me quedo, podría decir más, pero hasta ahí me quedo. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, el factor Fernández Noroña, candidatura presidencial que anuncia que va a trabajar para 2030, que hará una gira nacional y en cierto momento, ¿cómo le va a beneficiar incluso el que no le den una coordinación del Senado o un cargo en el gabinete? ¿Podría potenciarlo todavía más? Pregunto, Salvador. Un fenómeno muy interesante, coincido con Jorge y con Marta Olivia, en el sentido de que emergió Fernández Noroña irrumpió como una especie de rockstar de la izquierda a partir de la competencia de las corcholatas. Es decir, cuando no lo veían venir sus compañeros corcholatas, el compañero Fernández Noroña se coló a 3er lugar o 4º lugar, según como se miren las encuestas en esa competencia para elegir al candidato presidencial de Morena y sus aliados. Y yo recuerdo las crónicas que mandamos a hacer aquí en Milenio sobre la campaña, sobre todo de Clara Brugada, de cómo cuando se aparecían en el templete Noroña y Harfuch, la gente reaccionaba de una manera muy importante. Clara se dio cuenta de eso y sobre todo hacia el final de la campaña, siempre estuvo acompañada, o con mucha frecuencia estuvo acompañada de estas 2 figuras que, por cierto, son muy distintas. Y Fernández Noroña atraía a un sector, García Harfuch a otro sector, y acompañaron a Clara en el final de su campaña, que se decía en algunos momentos que podía verse complicado esa lucha por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y finalmente la ganó. Me parece que fue una pieza clave en fortalecer la campaña en la Ciudad de México, y también acompañó a Claudia Sheinbaum de manera muy cercana. Estuvo ahí como una especie de jefe de voceros, hablando en los medios de comunicación. Además tiene mucha elocuencia para presentarse en las discusiones públicas, para enfrentar a los comunicadores al momento de estar conversando en las entrevistas que iba dando. Entonces, me parece muy interesante esta figura. Se ha ganado su lugar a pulso, con trabajo, a ras de suelo, en trabajo muy cercano a la gente. Y eso me llevaría a una segunda reflexión sobre la figura de Fernández Noroña. Me parece que ahorita hay mucha presión sobre Claudia Sheinbaum para que se distancie del presidente López Obrador. Me parece es como un canto de las sirenas, una trampa de los comentócratas de la transición, de las figuras de oposición, de los líderes del PAN sobre todo, que le están tratando, o de la misma Xochitl Gálvez, están tratando de decirle a Claudia, distánciate del presidente López Obrador, muestra tu propio sello. Me parece que el mandato en las urnas no era ese. La promesa era continuidad con cambio. Y Claudia ha repetido que va en un proyecto, que forma parte de un proyecto que va a construir un segundo piso de la transición. Y si Claudia se mueve demasiado lejos del presidente López Obrador, va a perder los apoyos que tiene el presidente López Obrador. Me parece que ahí le están poniendo una tentación muy complicada, porque el mandato de las urnas es la cercanía de los líderes que han gobernado durante estos últimos 6 años con el pueblo, con la ciudadanía. Claudia llega con esa fuerza, con esa ventaja,
y figuras como López Obrador, figuras como Fernández Noroña la acercan a la gente, a las bases, y me parece que debe tener un espacio importante dentro de la vida política Fernández Noroña, porque se lo ganó a pulsos y el acuerdo. El discurso incluso de Noroña me parece muy maduro en el sentido de decir, yo voy a pelear ser coordinador de la bancada, porque a mí me toca, yo quedé en tercer lugar, pero si no la gano, yo sigo trabajando duro ahí dentro, ¿no? Es decir, si no ganan los acuerdos internos, seguirá jugando y él ganará de cualquier manera si sigue jugando por esa vía. Y bueno, pues ya tendremos una sucesión, ahora sí, hiper adelantada, en la que ya tenemos, si tuvimos sucesión adelantada, ahora es la hiper adelantada, porque ya está Fernández Noroña, está Marcelo Ebrard, Colosio Hijo, Samuel García, Maínez, Xochitl Gálvez. Se me hace que no, ella ya no va a querer, aunque dice que va a construir, no le creo, yo la veo cansadora. Pero bueno, por ahí lo vería, Julio. Bien, gracias, Salvador. Marta Olivia. Yo quería precisar algo, ahora sí, antes de dejar el tema. A ver, Alberto Anaya es el cacique del Partido del Trabajo, eso es indudable en cualquier parte del mundo, esa es una. Y la otra, Gerardo Fernández Noroña, lo han utilizado como el caballito de batalla, aunque hay alguien que dice como el perro de pelea, y él ha sido leal a la Cuarta T, ha sido leal a Andrés Manuel López Obrador durante todo este tiempo y él ha estado disciplinado. Incluso lo que dice el compañero Salvador Frausto, él ha dicho, voy a pelear porque me toca y porque el acuerdo fue en ese sentido. Él quedó en tercer lugar en la contienda y las coordinaciones eran para el segundo y tercer lugar. Así que a pesar de todo eso, a pesar de lo que pensaríamos, él dice, me disciplino y me preparo. Y creo que en estos momentos van a llegar, hay que recordar quiénes van a llegar ahí a la Cámara Alta y a la Cámara Baja. Van a llegar Marco Cortés, van a llegar Anaya. Yo creo que sí es bien necesario una figura imprescindible en esos casos para lo que viene, como Gerardo Fernández Noroña. Pues yo creo que por allá están pensando que no es necesario, pero bueno, esa es mi precisión al respecto. Órale, gracias. Jorge Meléndez, antes de ir al siguiente tema, déjame poner este video de lo que ha dicho hoy Claudia Sheinbaum en su reunión informativa, que hoy fue a la 1:00 p.m, y habla sobre las consideraciones sobre nombramientos del secretario de la Defensa Nacional y de la Marina. No es que esté dando ni nombres ni nada, simplemente le preguntan y ella da pues un punto de vista sobre esas consideraciones. La escuchamos y regresamos para preguntarles qué opinan sobre la tanda de nombramientos anteriores y los que vendrán. Vamos adelante con este video. Todavía no iniciamos ese proceso. Tenemos todavía que definir las otras secretarías. Solamente presentamos 6 secretarías. Vamos a presentar este jueves otro equipo. Y yo soy muy respetuosa del momento actual. Hoy tenemos un gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, y ya habrá tiempo cercano al proceso de entrada al gobierno, pues de valorar a los secretarios de Marina, de la Defensa, y evidentemente pues siempre hay que revisar y esencialmente pues es su honestidad. Las dos instituciones son instituciones pilares del Estado mexicano. Y la verdad es que la oportunidad que he tenido de trabajar con tanto el general secretario, el almirante secretario y de su equipo en su momento, desde los gabinetes de seguridad como jefe de gobierno, el momento de la pandemia, que fue muy difícil, hay una entrega total a la patria, a nuestra nación, a la institución civil que representa la presidencia. Entonces, pues ya habrá tiempo para ello. ¿Ellos le han mencionado algunos nombres? No he platicado con ellos de este tema, vamos a esperar a que lleguemos ya
un poco antes de la entrada de la transición. ¿Puede ser una mujer, doctora? Pues normalmente son almirantes y generales de división. Hasta el momento no hay ni generales de división mujeres ni almirantes mujeres. Y hay que también respetar a la propia institución. Respetar a la propia institución. Y déjenme agregar nada más esta fotito que ha puesto la propia doctora Sheinbaum. Dice: recibí las conclusiones de 400 reuniones organizadas por el Grupo de Diálogos por la Transformación. Muchísimas gracias a las más de 160,000 personas que participaron. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de la próxima tanda de nombramientos que vendrán? No es seguro que vengan los de la defensa, de la Marina, Gobernación y Seguridad Pública, Seguridad y Protección Ciudadana, pero son los que están causando más expectación. En fin, ¿qué nos dices sobre este tema, Jorge? Bueno, primero que fue súper bien recibido, incluido por algunos comentócratas que parecía que no les iban a gustar algunos personajes, como el señor Verdegué, que está en contra del maíz transgénico. Sin embargo, dijeron, pues el señor es muy bueno, estuvo en la FAO, sabe las cosas y demás. Y así mencionaron a la gran mayoría, los cuales casi todos tienen doctorados y premios aquí, premios allá y premios acullá. Sin embargo, la que causó una reacción en contra, yo digo que coordinada, porque desde Loret de Mola, que ahora anda sacando todos los aparentes trapos sucios de la 4T y diciendo que no se investiga a nadie, pero a él sí lo van a investigar, como al señor Víctor Trujillo Grosso, la unidad de inteligencia financiera, según ha trascendido. No sé yo si lo estén investigando o no. Es a la señora Ernestina Godoy. Y desde Loret de Mola hasta Jorge Fernández Menéndez, que tiene nexos con el ejército y recibe filtraciones de muchos grupos muy corruptos y corruptores, tundieron a la señora Ernestina Godoy. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues porque estamos viendo nuevamente que el famoso Tortugués, pues se tiene que ir. Y si bien la señora Ernestina Godoy está como enfilada como consejera de la presidencia jurídica, pues yo creo que es el recambio que se necesita para hacer las cosas que se hicieron en la Ciudad de México entre Omar García Harfuch y ella. Porque hasta hace 2 días siguen deteniendo a capos de los famosos cárteles de la Ciudad de México, que según el impresentable de Miguel Ángel Mancera, no existían durante su gobierno cuando estuvo a cargo del Distrito Federal. Entonces, yo creo que esta andanada en contra de la doctora Ernestina Godoy tiene ese significado. Y los que vienen, pues obviamente no puede dar a conocer ahora la presidenta electa los nombres de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Sería un despropósito. Tendrá que hacerlo, ya que casi tome posesión un día antes o el mismo día de la toma de posesión. Pero lo que sí se ha dicho y se ha mencionado y se ha reiterado un nombre posible en la Secretaría de Gobernación, que es Rosa Isela Rodríguez, quien está a cargo de la Secretaría de Seguridad, porque ahí iría
Omar García Harfuch con ese mismo nombre o con otro nombre. Y además, ya la señora Claudia Sheinbaum anotó que la Guardia Nacional seguirá a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Acordémonos que esta medida que propuso Andrés Manuel López Obrador, sobre todo la Secretaría de la Justicia Nacional, la había revocado. Ya dijo Claudia Sheinbaum que en el plan C va a ratificar eso, que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional en la gira que hicieron más reciente. Por lo tanto, bien, yo creo que va a haber otros nombramientos, claro, pero el clave que puede desentrañarse en unas horas o en unos días es la Secretaría de Gobernación, donde digo, ya se menciona a Rosa Isela Rodríguez. Bien, gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, sobre este tema de quinielas respecto a la segunda tanda de nombramientos para el gabinete de Claudia Sheinbaum, ¿cómo lo estás viendo, Salvador? Bueno, pues me parece que esta segunda tanda de nombramientos de Claudia Sheinbaum, que se van a hacer el próximo jueves, la expectativa está puesta en la Secretaría de Gobernación, en Bienestar, en Educación, en la Función Pública y probablemente también salga en esta tanda el futuro secretario de Salud. En Gobernación, me parece que Claudia va a repetir este equilibrio entre obradoristas, digamos, más puros, más cercanos a Andrés Manuel, y sheinbaumistas más cercanos a ella. Entonces, las señales que se den el próximo jueves me parece que van a estar ahí equilibradas, también en este equilibrio de cantidad de hombres y mujeres. Por ahí vendría, en el caso de Gobernación, hay una terna que sería, por un lado, suena fuerte el nombre de Mario Delgado, y sería un signo muy cercano a Claudia Sheinbaum, porque durante la campaña estuvo muy cerca. Recordemos el abrazo que se dan cuando le dice Mario Delgado, ya ganamos, ese video que circula profusamente. Han estado muy cercanos durante la campaña, lo ve como un operador político muy eficaz, ha ganado Morena, muchas de sus 23 gubernaturas bajo el liderazgo de Mario Delgado. También ha mantenido, digamos, a Morena en calma. Me parece que alguien que ha controlado Morena puede tener una serie de habilidades importantes, porque ya hasta olvidamos el desastre que era Morena antes de que asumiera la dirigencia Mario Delgado. Las rupturas son menores, de personajes prácticamente sin peso político, han quedado en pataletas, han terminado arreglándose las diferencias tanto nacionales, aquella de Marcelo Ebrard, como las de los estados, que ha habido varias. No hay ninguna ruptura, digamos, fuerte, importante, bajo la conducción de Mario Delgado. Y está también Rosa Isela Rodríguez, que ha mostrado ser también una política muy eficaz y que ha tenido importantes puestos cerca de tanto de Claudia en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, como la confianza del presidente López Obrador en la Secretaría de Seguridad de nivel federal. Pero, digamos, se le ve más cercana al presidente López Obrador. Parece que en el tema de los afectos es alguien muy, muy cercana a AMLO. Y por increíble que parezca, Arturo Saldívar está mencionado para esa posición también. No sé si tenga la misma fuerza o exposición, o si se someta a muchas críticas, porque de los tres es el que ha estado más criticado. Y en el caso de la Secretaría del Bienestar, pues hay también una terna importante. Se ha visto muy cerca a Violeta Vázquez Rojas de los trabajos en esta área. Se ha visto también, se menciona a Ariadna Montiel para repetir en la Secretaría del Bienestar.
Mario Delgado también se le menciona para esta área, a Gerardo Esquivel por su posición frente a los temas que tienen que ver con la desigualdad en México, es uno de los principales expertos en este tema. Se les ha visto cercanos a los trabajos que se han desarrollado en las mesas temáticas sobre lo que tiene que ver con esto. Entonces, hay ahí una serie de discusiones en los círculos cercanos a Claudia que los ponen por ahí. Educación, pues también alguno de los que no queden en estas dos primeras secretarías podría ir hacia educación. En la Secretaría de la Función Pública se menciona a Javier Corral, incluso desde que se le invitó al equipo de Claudia Sheinbaum se le encargó el tema que tiene que ver con la corrupción, y en salud seguramente irá este doctor prestigioso que solo nuestro querido Jorge se sabe su nombre y su apellido. Ercenovich. Exactamente. Él pues parece que ya está ahí, y pueden venir algunas otras nombres, pero digamos son los nombres que se le ha visto cerca de Claudia Sheinbaum y que pues tienen también buenas credenciales académicas, algunos más o menos cercanos a ella y al presidente López Obrador, y unos son mujeres, otros son hombres. Por ahí vendrá la segunda tanda que se dará a conocer el próximo jueves, Julio. Muy bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, sobre este mismo tema, ¿cómo ves las especulaciones, probabilidades y los casos más polémicos que son los de las secretarías? ¿Perdón? Quinielescas. Quinielescas, sí, las quinielescas. Marta Olivia. Sí, me parece que la primera tanda de nombramientos, de estos 6 nombramientos, fue para un fin muy específico, calmar a los mercados con los nombramientos. Entonces, me parece que la función que tenían ya se cumplió. Ahora sigue, me parece, mi predicción, no es que tenga mi bola de cristal por aquí, pero mi predicción es de que ahora serían los nombramientos políticos, los afectos y quiénes podrían estar ahí. Y bueno, voy a dar nombres que todavía no han sido ubicados, pero está todavía Tatiana Cloutier, no sé si por ahí, está también Estela Damián, está Renata Turrent, que fue coordinadora de Diálogos por la Transformación, está Manuel Velasco, no nos olvidemos de los verdes y no nos olvidemos de esta declaración bastante desafortunada del niño verde de origen tamaulipeco, desafortunadamente, perdón, donde decía que pues ellos con palabras pues no muy políticas ni correctas, ¿no?, de cómo se habían rebasado al PT, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Está también Regina Orozco, que fue la coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artísticas, y ahí podrían hablar de la Secretaría de Cultura y demás. Está el regreso de César Yáñez, quien fue el coordinador de agenda y giras, entre otros. Entonces, me parece que ahora podría ser una cuestión más política y de afectos, y yo sigo pensando que en la tercera, ahora sí que en la tercera van a ser los nombramientos más, no dijera fuertes, más polémicos, que son las cuestiones de seguridad. Así que me parece que Omar García Harfuch va a tener que esperar todavía un ratito más, o al final, sobre todo midiendo las circunstancias y los tiempos que se den. Híjole, pues todo muy interesante y muy sugestivo para lo que viene, con un chorro de factores y un chorro de cosas. Efectivamente, Marta Olivia, todo lo que falta. Recordemos que son 20 las carteras a nivel de Secretaría de Estado, incluyendo la Consejería Jurídica de la Presidencia, que se le da ese nivel, y luego 299 oficinas y organismos descentralizados, entre los cuales, claro que destacan los principales: Petróleos Mexicanos, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, ISSSTE, Seguro Social. Entonces faltan nombramientos, y lo que dices, Marta Olivia, de César Yáñez, se integrará al área de comunicación social, tendrá algún otro encargo más político que sí se ha asomado a ello. Ya lo iremos viendo. Bueno, antes de que se nos vaya la audiencia porque termine esta mesa y ya todo el mundo dice, ya nos vamos, déjenme decirles que vamos a tener... No, sí, Jorge, pues luego. Vamos a tener una entrevista con Renato Romero, que es
uno de los partícipes directivos, líderes, activistas del movimiento En Perote relacionado con esta represión que hubo contra manifestantes en contra de las granjas Carol. Va a estar con nosotros Renato Romero para que nos diga la opinión respecto a lo que va sucediendo allá, qué tanto avanza la exigencia de justicia en el caso de los dos asesinados y de la expulsión de las empresas contaminantes, más allá de los anuncios, pues a mí me parece efectistas, del gobernador Cuitláhuac García. Así es que no se vaya, terminando esta mesa, vamos con el tema de lo sucedido en Veracruz, en esta cuenca Libres Oriental. Jorge Meléndez Preciado, la Unidad de Inteligencia Financiera anuncia que está indagando cuestiones de dinero, de ingresos, egresos relacionados con Carlos Loret y Víctor Trujillo. Carlos Loret y su esposa, según se ha dicho. Hay quienes señalan que esto es una represalia por el papel que ha tenido Latinus en toda esta etapa y otros dicen que, bueno, pues que son exigencias normales de esclarecimiento en temas de dinero. ¿Qué opinas, Jorge? Pues que pueden ser las dos cosas. Ahí sí quiero ser muy claro. El señor Loret, pues es impresentable. Recordemos el caso de Florence Cassés, pero de muchas otras cuestiones más. Y el señor Broso también es impresentable. Recordemos el caso de Carlos Ahumada y demás. Ellos se prestan a lo que sea para supuestamente hacer periodismo de denuncia. ¿Y quién es el que financia Latinus? Pues todo el mundo dice, entre ellos mismos se dicen, que Roberto Madrazo por un lado y Silvano Aureoles por el otro. Lo cual quiere decir que ambos personajes, que fueron gobernadores, uno de Tabasco y otro de Michoacán, pues se embolsaron el dinero del presupuesto de sus estados y más de manera impresionante. Y no lo dudamos porque ya se hablaba aquí de Javier Duarte, pero hay que recordar que César Duarte, que estaba en el bote, ya salió debido a la señora Maru Campos, que está de gobernador en Chihuahua. Y así podríamos hacer un recorrido por el país y en todos los lugares, sin excepción, creo, hay personajes, entre ellos este señor Mancera, que también se llevó muchos millones de pesos e hizo sinvergüenzada y media, y no dio ningunos resultados. Por lo tanto, pues la unidad de inteligencia financiera que ha estado tan callada, pues tiene que hacer algunos trabajos. Esos y otros. ¿Por qué no ha hecho otros? No lo sé, ¿no? Empezó aparentemente muy bien, aunque sea discursivamente, la unidad con el señor Santiago Nieto, hasta que hizo lo que antes había realizado César Yáñez, que se casó en Puebla en un bodorrio singular, y el señor Santiago Nieto se fue hasta Guatemala, Antigua, un poblado maravilloso, a hacer algo peor todavía, porque fue el señor Ilio Ortiz en un avión privado con dinero y dólares y no sé qué tantas cosas. Entonces, esta unidad, pues no debería estar de adorno, debería de servir para algo. Y si es para ver quiénes están subvencionando este tipo de cuestiones y otras más, bien, pero también tiene que ver con el lavado del dinero que en México casi no se menciona, y hay desde el lavado de dinero de Mario Fabio Beltrones en Andorra hasta los de Enrique Peña Nieto y todos los señores que ahora tienen, como se decía antes, la madre tierra en España. Hay una cantidad, no solamente Peña Nieto y Carlos Salinas y demás, sino muchos personajes allá invirtiendo, ahora sí, en España, su lana y con dinero en
muchos lugares donde hay esa posibilidad de tenerlo sin que se sepa tu nombre. Entonces, la unidad de inteligencia financiera debe darnos alguna nota realmente fuerte en este sexenio, sino para qué se hizo. Bien, gracias, Jorge. Sobre este tema, Salvador Frausto, ¿qué nos dices, por favor? Sí, antes me gustaría redondear un tema del gabinete, porque medimos en Millenia, puse a los robots de Millenia a analizar quiénes tienen mejor imagen del equipo de Claudia. Y me pareció interesante el ejercicio. Por ejemplo, Renata Turrent es la que tiene muchos más impulsos, genera más sentimientos positivos con 70%. Luego le sigue David Kershenovich, ¿lo dije bien, Jorge? Con Sí, 65%. muy bien. Y luego, en ese mismo orden, Altagracia Gómez es el tercer lugar, Luisa María Alcalde, Susana Harp, Juan Ramón de la Fuente, Mario Delgado, Gerardo Esquivel, Omar García Harfuch, Lázaro Cárdenas Batel y Marcelo Ebrard. En el lugar número 12 está Tatiana Cloutier. Esos son los 12 que tienen mejor imagen del entorno de Claudia Sheinbaum. Ya en la campaña los habíamos medido y también me había llamado mucho la atención estos personajes como Renata Turrent, digamos que viene un poco más de la academia, del mundo de los influencers, que propiamente de la política. Y hoy, por ejemplo, en las tomas que hace Claudia, la tiene ahí atrás, la tiene al lado, ha estado muy cerca, le aporta a ella y Tatiana Cloutier muchos positivos en redes sociales. Entonces eso va a estar interesante. Y luego coincido yo con Jorge en el tema de que las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, si apuntan hacia Roberto Madrazo, al dinero que proviene de Roberto Madrazo o de Silvano Aureoles, y si este dinero termina en Latinus por vías que no sean legales, puede ser complicado, porque tan solo en el caso de Michoacán, en reportajes que hemos hecho aquí recientemente, bueno, hace un año o año y medio, veíamos cómo en el dinero para hospitales en Michoacán, en los tiempos de Silvano Aureoles, el dinero terminaba en empresas pues relacionadas con Roberto Madrazo, otros amigos de Silvano Aureoles, en este tipo de inversiones que tienen que ver con salud y que concursan las empresas y que hacen concursos simulados, y son millones y millones de pesos. Si ese dinero terminó financiando a un medio de comunicación de manera irregular, pues bueno, pues tendrá que averiguarse. Sin embargo, pues ya veremos qué ocurre. Pero lo cierto es que el papel que jugaron que durante la campaña, tanto Broso como Carlos Loret, fue abiertamente de golpeteo hacia la 4T, hacia allá dirigieron absolutamente todas sus baterías, así que bueno, pues veremos qué pasa con este tipo de investigaciones, Julio. Muy bien, gracias, Salvador Frausto. Son las 2:55, estamos ahora sí ya en la parte final del programa. Terminando esta mesa, ya les dije, tendremos la participación de uno de los activistas del movimiento de Perote Veracruz, que fue reprimido, y veremos qué es lo que sucede en lo que va resolviéndose hasta este momento. Y tendremos también una parte de lo que dijo hoy la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum acerca de Gerardo Fernández Noroña y su futuro político. Tendremos un segmentito de casi 2 minutos en los que habla la virtual presidenta Sheinbaum sobre este tema. Marta Olivia, postrecito, por favor. Sí, pues el tema precisamente de Latinus y Cierto, pues, perdón, sí. Los milagros de la 4T. Carlos Loret dice que va a tener ética periodística,
dice que no responde a ningún interés y literalmente dice, y ante cada ataque responderemos con una cobertura responsable, rigurosa y apegada a la ética periodística. Bravo, a partir de hoy lo tomaremos en cuenta porque lo que ha hecho no ha sido ni periodismo, ha sido propaganda y sobre todo ha sido con inferencias y demás. No ha habido una información tajante y contundente que apunte a lo que dicen, ha sido más esa situación. Así que dice que el presidente lo está acallando, que acalla los contrapesos y limita la libertad de expresión. Si eso fuera desde el caso de Israel Vallarta, ya estuviera en la cárcel, porque el montaje que hicieron en ese caso en específico, a mí me parece que incluso se le ha protegido de más. Y ahora, pues ya es el adalid de la libertad de expresión. Y lo que sí vamos a ver es qué es lo que tiene que decir ahora Pablo Gómez. Lo escuchamos en la mañanera de hoy, donde el presidente lo está invitando a que vaya y dé a conocer lo relacionado. Y al respecto también, pues lo que dijo el presidente, que en alguna ocasión le dijo a Loret de Mola, cambiemos las propiedades que tenemos, las propiedades que tú tienes con las que yo tengo. Y bueno, veremos quién tiene más en este sentido. Así que me parece que hay en la transparencia de todo lo que se hace, que lo que diga Pablo Gómez allá, hay algo claro en esta situación. Loret de Mola nunca ha sido sinónimo de periodismo, ni de rigurosidad, ni de ética. Entonces, vayamos a ver qué es lo que sigue y también revisemos y vigilemos cuáles son los procedimientos y qué se está haciendo desde la unidad de inteligencia financiera, todo con total transparencia. Y ya por último, en los comentarios dicen que Gerardo Fernández Noroña, hubo bastantes comentarios ahí de que era desleal y todo lo demás. A ver, ser de izquierda no significa cerrar los ojos ante este gobierno de la 4T. Eso tiene que quedar muy claro. Hace unas semanas me encontré ahí por Parque Delta en la Ciudad de México una señora que se me acercó y me dijo, deje de golpear a Morena. Yo a la señora no la conocí. Me dijo, es que la veo en Astillero y usted siempre golpea a Morena. A ver, es que los periodistas es lo que tenemos que hacer, cuestionar, no aplaudir ni cerrarnos los ojos ante una realidad, por más de izquierda que algunos nos ubiquemos o digamos que lo somos, ¿no? Este gobierno necesita el periodismo crítico para decir en qué se están equivocando, en qué pueden mejorar. Y vaya rápidamente mi abrazo solidario para Ernesto Ledesma hoy ante los cuestionamientos que le hizo al presidente, y el presidente obviamente se fue por todos lados y evadió una respuesta contundente. Así es, me sumo a esa solidaridad con Ernesto Ledesma. Jorge Meléndez, por favor, postrecito para ir cerrando este changarro. Sí, yo hablaba del caso de Ernestina Godoy, leo hoy a Ricardo Rafael, aparte del caso de Israel Vallarta de 17 años, y Ricardo Rafael dice que la señora Brenda Quevedo tiene también 17 años de encierro sin justicia en el caso de la señora Wallace, y que le iba a otorgar la libertad, pero el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República no se presentó para darle la libertad. Y quiero reiterar ya, abusando, lo que yo dije hace 8 días acerca del juez Arturo González Cortés y la secretaria de Acuerdos, licenciada Rosa Rojas González, que debieron de haber también dictaminado el caso de la señora Lucía Meléndez Ortiz de Cerro Macuiltepec 346, porque dijeron que en 4 meses, el 15 de enero, ya pasaron los 4 meses y siguen sin plantear el desalojo de quienes se metieron ahí, no han pagado la renta y no quieren salir, y los jueces pues cantando y chiflando, a pesar de que están totalmente descompuestos porque viene la reforma al Poder Judicial, de todas maneras no hacen su trabajo. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, para cerrar, por favor, postrecito. Sobre el tema de la Guardia Nacional, que dice Claudia Sheinbaum que va a avanzar, va a empujar este asunto para que quede
bajo el paraguas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mañana te puedo adelantar, Julio, un reportaje que vamos a publicar mañana acá en Milenio, que me parece interesante, ciertos datos. Pedimos la información de cómo estaba el asunto de los militares que han sido abatidos, que han sido asesinados o heridos durante los primeros 5 años de este sexenio y compararlos con los primeros 5 años del sexenio anterior. Y me pareció un asunto interesante que se redujo en 20% las agresiones en general que recibieron los miembros del ejército entre el sexenio anterior y esta, se redujeron 20%. Los heridos, ahora hay 28% menos heridos y 13% menos militares muertos. Y lo que nos dicen los especialistas en estos temas es que tiene que ver con que la Guardia Nacional generó tal volumen de personas que son algunas del ejército, otras de fuerzas civiles, combatiendo al crimen, que han eficientado el trabajo en el combate cuerpo a cuerpo contra los criminales. Entonces, me parece ese dato interesante que marca uno de los asuntos por los cuales en este momento es muy difícil cambiar, sería muy difícil cambiar las tareas como se están establecidas de la Guardia Nacional, tan vinculadas a las Fuerzas Armadas, porque las policías estatales están muy poco capacitadas y fuera de forma, digamos, y más susceptibles hacia la corrupción. Pero sin embargo, es el momento también en el cambio de gobierno de acelerar el adiestramiento, la capacitación de las fuerzas civiles para que vaya creciendo la cantidad de fuerzas civiles que participan dentro de la Guardia Nacional. Entonces, esa es una discusión que me parece que hay que dar con datos y con cifras fuertes para afrontar las leyes o las reformas que se hagan en esta materia, Julio. Bien, pues Salvador, estamos atentos a todo lo que vaya sucediendo, que son días moviditos de todo, la verdad. Y bueno, pues les agradezco mucho a los tres esta posibilidad de platicar y analizar. Marta Olivia, gracias y buenas tardes. Marta. Gracias, muy buenas tardes, un gusto como siempre empezar la semana en esta gran mesa de periodistas. Gracias, Jorge, saludos, Salvador, Julio. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. Gracias a los tres, a la audiencia y a los que hacen posible este diálogo en donde hay discrepancias y hay coincidencias, y de eso se trata justamente, como señala Marta Olivia. Jorge, gracias. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, abrazos a los tres. Bien, hasta pronto.